Bueno, primero, muchas gracias Por comunicarte, Ñigo, la verdad, ¿eh? ¿Cómo En están? España hace frío, ahí usted, hace calor, ustedes tienen calor. Hace un calor horroroso, hace un calor terrible. Para nosotros agosto es calor, calor terrible. Y hoy es el día que nos hemos enterado, no sé si has visto, que hoy es el día que nos hemos enterado que el, que el rey se fugó, está fugado en Arabia Saudí. ¿Se jugó? Sí, se fugó, para que no le puedan, para que no le puedan juzgar, supongo, y para no explicarnos qué hizo con el dinero. Hoy nos hemos enterado que está alojado en el país modélico llamado Arabia Saudí. O sea que Perfecto. regalito de verano nos ha dado. Es un país donde tengo entendido que se respetan mucho los derechos humanos, ¿no? Perfecto. Todo es un modelo para las Naciones Unidas, los derechos humanos, para el pluralismo político. En este caso no van a decir nada. Sí, sí, los amigos del pluralismo político. Bueno, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, hoy acá se recuerda la muerte del padre fundador, o uno de los padres fundadores de la Argentina, que es el general San Martín. Para nosotros es un feriado, es una fecha muy importante, es uno de los pocos feriados que no se mueven. Y la derecha ha aprovechado hoy para convocar una marcha anti-cuarentena. Hay una convocatoria a una movilización en el obelisco y a partir de, calculo, de las 4 de la tarde más o menos, se irán concentrando ahí con el espíritu de protestar en contra de lo que ellos consideran que es el avance de un régimen autoritario que les cercena las libertades individuales. Y eso acá abrió un debate fuerte. Vos me contabas, ahora te digo para que nos cuentes vos, me contabas que allá pasa algo parecido. Acá la diferencia es que institucionalmente la principal coalición opositora ha sido ambigua, no ha tomado una definición categórica, a pesar de que algunos estamos diciendo, por supuesto, que esto genera complicaciones desde el punto de vista de que se puede contagiar gente, al contagiarse pueden ser asintomáticos, contagiar a otros, y eso puede producir una saturación del sistema sanitario de salud. Claro. Entonces, estamos muy preocupados con ese tema, pero bueno, la verdad es que hoy va a ser una jornada caliente en la Argentina, y entiendo, digamos, que a ustedes les ha pasado algo parecido. Sí, hubo ayer una concentración, dice la prensa que juntaron como a 3.000 personas en Madrid, de gente que decía, digamos, de gente que sostiene que el COVID-19 es mentira, que no existe el virus, que el virus es mentira y que es, digamos, una gran conspiración, y ahí cada uno mete como sus obsesiones. Bill Gates, el 5G, los gobiernos, Soros, los chinos, cada uno va metiendo lo que quiere, ¿no? Lo cual, pues claro, además de lo que nos merezca como opinión política, es que, bueno, pues es un riesgo sanitario, ¿no? Que además yo creo que entronca, o sea, yo creo que con eso hay dos cosas. Lo estaba pensando hoy, yo creo que con eso hay dos cosas. Por una parte, es un síntoma de la época en la que vivimos, ¿no? Hay mucha gente, o sea, vivimos en un mundo que es un desorden y que es cada vez más desorden y que es cada vez más difícil de gestionar y de cada vez menos sostenible socialmente, ecológicamente, y mucha gente le cuesta más asumir que es un desorden y por tanto prefiere creer cualquier relato de la conspiración sobre que en realidad las cosas han sido fabricadas en un terrible laboratorio. No, todo este desorden que vivimos se llama capitalismo, digamos, no hay un señor malvado en un castillo planificando, es una forma depredadora del medio ambiente y de los seres humanos que nos hace ser más débiles frente a las cosas, frente al cambio climático, frente a las pandemias, Pero luego la otra cosa es que yo creo que lo que hay en discusión por parte de las derechas es la idea de libertad. Porque para ellos, con el virus, lo que están diciendo es que la libertad es que nadie te pueda poner límites, ¿no? A mí, ¿quién me tiene que decir si yo llevo mascarilla o no? Si yo me tengo que confinar o si yo tengo que respetar la distancia de seguridad, ¿no? Yo como individuo soy absolutamente libre y puedo hacer lo que me dé la gana. Es curioso porque es algo que solo le reclaman a los gobiernos. Ellos, como individuos, le ceden todos sus datos y sus datos personales a Google, a Amazon, pero con las transnacionales nunca les importa, ¿no? La cosa es con los gobiernos. Y yo creo que frente a eso nosotros tenemos que levantar otra idea de libertad. Para nosotros la libertad no es un individuo solo, aislado, que tiene miedo de todo y que no quiere que nadie le ponga límites. Es dotarnos de nuestros propios límites, es tener un orden en común que nos permita ser, pues eso, ¿no? Libres e iguales y darnos seguridad frente a lo que viene con los virus, frente a lo que viene con el cambio climático y las enfermedades que puede generar. No sé, me parece que de fondo hay una pelea sobre lo que es la libertad. Para ellos, la libertad negativa, que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer. Para nosotros, pues la libertad positiva. Tiene que haber instituciones públicas que nos nivelen y que nos permitan desarrollar vidas pues, más libres, más seguras, más tranquilas, un poco más felices.
yo sé que no es esto lo que tienen en la cabeza, digamos, los locos que salen a manifestarse diciendo que el virus no existe, ¿no? Pero de fondo, que también, yo no sé cómo es en Argentina, ahora te quería preguntar, en España, una parte de las protestas de las derechas contra las medidas de confinamiento eran de los sectores más acomodados, que yo creo que están acostumbrados a que las normas no van con ellos. Y entonces, cuando hay normas que son vigentes para todos, tienen una especie de indignación de casta. O sea, como diciendo, pero oiga, a mí no me puede imponer nadie. Están acostumbrados a no pagar impuestos en nuestros países. No respetan la mayor parte de las normas. Se van a vivir lo más lejos posible del resto de las poblaciones. Los ricos en realidad están en proceso de independizarse de sus países, ¿no? De secesionarse de sus sociedades y vivir lo más al margen posible, lo más aislados posible, sin tener nada que ver con sus pueblos. Y cuando viene la pandemia, de la que solo nos salvamos juntos, pues resulta que a ellos les parece una ofensa que alguien les imponga normas. Que la misma norma funcione para el conductor de autobús y para un privilegiado, a ellos les parece un insulto. Y entonces dicen, bueno, pero ¿quién es el gobierno para fijarme normas? Pues es muy sencillo. Para mí no es el gobierno. Es que esta pandemia solo se sale, digamos, con una orientación, lo digo claramente, con una orientación socialista. Es que el virus, por mucho dinero que uno tenga, no se libra del todo. Es que de esta solo salimos como sociedad entera. Digamos, solo salimos cooperando. Después de mucho tiempo el neoliberalismo diciéndonos que cada uno tenía que ir a lo suyo, ser el más listo, el más piola, pisar al otro, engañar, ¿no? Como el hombre hecho a sí mismo, resulta que la mayor amenaza que vive nuestra generación no te salvas por muy grande que tengas el todoterreno o por mucho dinero que tengas en tu cuenta corriente. Te salvas solo si tienes una buena sanidad pública y un Estado que cuida de todo el mundo, ¿no? Y claro, eso no lo puede, le revienta la cabeza. Bueno, a ver, te cuento cómo la vemos acá. Bien. Acá parece que hay una suerte de internacional conservador o liberal. No hemos logrado armar una internacional de los partidos populares y de las fuerzas progresistas, pero evidentemente sí funciona un internacional neoliberal porque los argumentos son calcados. Sí, ¿no? Sí, y es muy llamativo. Bueno, inclusive ya lo hemos visto incluso en la campaña electoral, ¿viste? Cuando allá asusan el fantasma de Venezuela, acá pasa exactamente lo mismo, derivando la conversación para cualquier lugar. Acá se ha empezado a dar incluso una suerte de vuelta a los argumentos de la Guerra Fría, donde a un gobierno absolutamente republicano y que no tiene ningún viso de estilo autoritario como puede ser el gobierno del presidente Fernández, se lo acusa de comunista. Y vuelven las acusaciones de comunistas, de dictaduras maoístas, cosa, la verdad, francamente increíble. Ahora, ¿a qué creo que se debe? Bueno, por parte, Íñigo. Primero, coincido con la distinción entre libertades negativas y positivas, ¿no? El problema es que las libertades positivas salen dinero, hay que pagarlas. Para que haya libertades positivas y que vos, además de tener la libertad formal de poder, por ejemplo, estudiar, tengas la posibilidad de acceder a una beca o tengas la posibilidad de tener un trabajo digno que te permita tener tiempo para poder hacerlo, eso implica rediscutir la concentración económica de la riqueza. Muy importante, cosa que la derecha trata todo el tiempo en esta lógica hiperindividualista de que no suceda. Lo que hemos descubierto acá es que atrás de los movimientos anticuarentena, no todos, porque hay sectores que se movilizan porque están agobiados por la crisis económica, pero aquellos sectores más lúcidos, más formados, los que nosotros llamamos los intelectuales orgánicos de la derecha, que paradójicamente no son militantes políticos, sino son economistas y periodistas, los intelectuales orgánicos de la derecha, los que construyen la línea argumental, han encontrado en el movimiento anticuarentena una suerte de movimiento antiestatista. Entonces, cuando impugnan la idea de que las autoridades públicas, no sé, determinen un marco de vida normal, digamos, ¿no? A los efectos de poder tratar de llegar a cierta normalidad, digamos, con el virus, ¿no? O sea, con lo que nosotros acá llamamos el distanciamiento social, o en su momento el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué es lo que dicen? El problema es, están interviniendo en la vida social de los argentinos, y así como intervienen en la vida social de los argentinos, mañana van a intervenir en el sistema financiero, y pasado van a querer intervenir en el sistema económico, y entonces cuando te querés dar cuenta, atrás de esta idea, en realidad lo que hay es una suerte de anarquismo de ultraderecha, que se sostiene también sobre una tesis que está cada día más difundida, y paradójicamente me parece más aceptada, sigue siendo de minoría, pero empieza a encontrar aceptación, es una suerte de darwinismo social. El darwinismo social, esto es la supremacía del más apto, el que se tiene que enfermar se enferma, sobrevivirán los más fuertes, y en definitiva esto es el orden natural de las cosas. La especie ha logrado evolucionar
a partir de estos mecanismos, y nosotros lo único que tenemos que hacer es garantizar que el Estado no intervenga para que a partir de la competencia vayan surgiendo lo que ellos... Hay dos cosas que son asquerosas, que seguramente ya las debes escuchar. Una cosa que le llaman destrucción creativa, que es la idea de que todo lo que se destruye, digamos, aunque sean vidas humanas, puestos de trabajo o fábricas que por ahí no tengan los estándares de competitividad que tienen que tener para competir en un mercado desregulado, ayuda muchísimo a la creación del bienestar. Paradójicamente, la destrucción creativa ayuda al bienestar. Y en segundo lugar, una cosa también que nos asombra mucho es cierta legitimidad que empieza a tener la idea de la desigualdad como un horizonte deseable. Eh, para nosotros, la idea de una sociedad, las tres banderas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, nos orientaron siempre en nuestra cosmovisión. Y la igualdad y la fraternidad entendida como la hermandad entre las personas para construir una sociedad de iguales fue el norte. Pero empezamos a encontrar, Íñigo, también, que incluso algunos jóvenes, y acá te cedo la palabra, empiezan a politizar por derecha y encuentran el enemigo a vencer en el Estado, encuentran en el discurso del hiperindividualismo un lugar donde se sienten cómodos y encuentran también en las prácticas de esa derecha más reaccionaria, que también describe Jorge Alemán, a quien le mandamos un saludo, en su libro Pandemonium, orientada hacia el odio y la paranoia, esta idea paranoica, que se utiliza como forma de hacer política, un espacio legítimo para intervenir sobre la realidad. Y es ahí donde nos empezamos a preocupar y decidimos contactarnos con vos para ver si del otro lado del océano pasa lo mismo. Claro, lo que pasa es que, sí, decías tú que es verdad que, yo no sé si ellos tienen una, digamos, una internacional neoliberal, pero es verdad que replican las mismas ideas y ponen a circular los mismos mensajes y la misma forma de funcionar. Y por ahí es verdad que nosotros deberíamos, el trabajo político en el día a día, ¿no? Y las vidas y el tirar para adelante cuesta mucho que nos deje tiempo como para tener más coordinación entre fuerzas nacionales y populares de diferentes países que pensamos igual y que trabajamos igual, ¿no? Pero hay que intentar sacar tiempo porque hay que intentar ir afianzando formas digamos, de solidaridad y de cooperación entre nosotros que nos permitan, ¿no? Digamos, que esto no sea, que esta charla que tú y yo estamos teniendo hoy no sea una excepción, sino que tengamos estas cosas más a menudo, que los compañeros conozcan las problemáticas de un lado y del otro, que a veces son parecidas, pero hay cosas diferentes que a lo mejor sirve en un sitio, lo adelantas y te permite preparar cuando te vaya a venir en tu país, o al revés, o cómo le han dado soluciones los compañeros en otro sitio. Bueno, sí, por ahí a nosotros es verdad que nos hace falta completamente, digamos, una internacional popular para la que vamos tarde, ¿no? Que la sentimos en la cabeza y la sentimos en los corazones, pero no la tenemos, ¿no? Sí, lo que pasa es que este discurso que tú dices, que ponen en juego a las derechas, siempre ha sido mentiroso y hoy está muy claro que es mentiroso. Porque yo lo dije en el Congreso de los Diputados en España, cuando aquí hubo que decretar el confinamiento y muchas empresas tuvieron que parar su actividad, vimos dos cosas. Una, que si los trabajadores y los trabajadores muchas veces más humildes, resulta que el país se para. Y segunda, que todas esas empresas acudieron a que el Estado les salvara. Digamos, durante los días más duros aquí de la pandemia y del confinamiento, no escuchamos a ningún liberal decir todas esas sarta de tonterías que normalmente dicen sobre la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado no la vimos aquí. Cuando aquí hubo que confinarse, cuando todo el mundo tuvo miedo y se tuvo que encerrar en casa, ¿alguien confió en que de esta le iba a sacar Google o Amazon? ¿Alguien creyó que de esta pandemia solo íbamos a salir gracias a la libre concurrencia, que al final es el derecho a la especulación ilimitada de los más grandes que cada vez se cartelizan más y tienen monopolios? No, nadie confió en que los grandes monopolios nos iban a sacar de esta, ni que las finanzas nos iban a sacar de esta. En realidad, todo el mundo, incluso los más reaccionarios, incluso los más neoliberales, cuando la cosa se puso muy mal, acudieron a llamar a la puerta de papá Estado. Aquí siempre utilizan la expresión papá Estado como para decir que los derechos sociales son una dádiva a los pobres, de gente que quiere vivir tutelada por el Estado, ¿no? E intentan ridiculizar los servicios públicos diciendo que papá Estado. Bueno, pues todos los neoliberales acudieron corriendo a llamar a la puerta de papá Estado, inmediatamente, a que les rescataran.
Así que en realidad es mentira eso de que quieren que el Estado intervenga menos. Lo que quiere es que no intervenga a favor de los desfavorecidos. Pero el Estado interviene sistemáticamente. A ellos nunca les ha importado. En España, la banca privada todavía nos debe 60.000 millones de euros porque rescatamos los bancos con dinero de todos los españoles para que pudieran seguir jugando al casino. Y ahí no les importó la intervención del Estado. O las autopistas, cuando han privatizaron algunas autopistas y se compraron las concesiones y no han sido todo lo lucrativas que esperaban, pues esas empresas constructoras han acudido al Estado para que les rescate. O acuden al Estado sistemáticamente para que haga una política de infraestructura sino otras, que favorezcan un tipo de negocio sino otros, o acuden para que les valide sus universidades privadas, o acuden... No, sí. En realidad, ellos sistemáticamente dicen que el problema es el Estado, pero el problema es cuando el Estado se decide intervenir en favor de los que menos tienen. Cuando el Estado quiere nivelar la balanza, porque cuando no quiere nivelar la balanza, cuando trabaja para que los que tienen mucho sigan teniendo cada vez más y hagan lo que les dé la gana, eso les parece bien. Cuando el Estado decreta amnistías fiscales, para que se puedan llevar los millonarios el dinero a Suiza o a Andorra, como hacen aquí. Sí, claro. Eso no les parece mal y eso es una intervención estatal, ¿no? Así que me parece que la pandemia ha desvelado, claro, nosotros igual siempre lo decíamos, pero me parece que hoy para todo el mundo está claro. La pandemia ha desvelado que el neoliberalismo es mentira. Pero no que es mentira de acuerdo con mis valores, sino que es mentira incluso de acuerdo con los suyos. Todos los neoliberales, cuando vino la pandemia, no acudieron al mercado a que les salvaran, acudieron al Estado. Y cuando todos teníamos miedo, nos dimos cuenta que solo había una institución, por ejemplo, que pudiera intervenir el precio de las mascarillas o de los geles hidroalcohólicos. O orientar a algunas industrias a que produjeran respiradores. Solo había una entidad que lo podía hacer, que era el Estado, las instituciones públicas. Y hay un tipo como de... Sí, yo creo que hay un cierto tipo de juventud reaccionaria o de derechas que se cree que es muy rompedora, ¿no? Se cree que es muy rebelde, porque dice que se rebela contra el Estado y contra lo políticamente correcto. En realidad es un acto profundo de cobardía, porque lo que se rebela es contra los servicios públicos. Contra lo que se rebela es contra las poquitas, débiles instituciones niveladoras que tenemos. Porque lo que quieren es la libertad absoluta del que más tiene, que se convierte en la tiranía de todos aquellos que no tienen. Nosotros aquí siempre decimos, mira, si una libertad cuesta dinero es un privilegio. Si cuesta dinero es algo que solo se puede permitir quien más tiene. Entonces lo que quieren es la libertad de los amos, que los que más tienen pueden hacer lo que les dé la gana sin ninguna cortapisas. Pero son liberales como miopes, porque se rebelan sistemáticamente contra que el Estado intervenga en nuestras libertades, ¿no? Que el Estado se mantenga fuera de mis bolsillos, que es una tontería, porque el Estado fuera de tus bolsillos. Mira a ver si cuando te pones enfermo te puedes pagar un quirófano tú, de tu bolsillo. Pues no, solo te lo puedes pagar si la solidaridad social, condensada en instituciones, tiene una sanidad pública buena, ¿no? Pero en realidad se ocupa mucho del Estado y hoy, ¿cuáles son los grandes poderes en realidad que amenazan la vida de los individuos, la libertad concreta de los individuos? Pues las grandes empresas que te obligan a trabajar por 4 duros o por 4 euros y que si no lo aceptas te dicen que hay 1000 esperando en la puerta, los fondos buitre que compran miles de edificios en nuestras ciudades para especular con las viviendas y hacerlas más caras y hacen que la gente tenga muy difícil alquilar o tener una vivienda. En el día a día estamos muy indefensos frente a poderes muy grandes y sobre esos poderes muy grandes estos no dicen nada. Ahora, como al gobierno se le ocurre intentar nivelar, ahí inmediatamente se enfadan. Y yo creo que hay que poner una idea como muy, muy clara. Es mentira que si estás solo seas libre. Es mentira. Solo quienes tienen mucho dinero no necesitan asociarse y aún así se asocian para mantener sus intereses. Pero es mentira que la libertad sea estar solo, que la libertad sea que nadie intervenga. La libertad es juntarse para nivelar a los grandes poderes y para poder tener espacios de autonomía, de tranquilidad, de poder vivir sin miedo frente a la ley de la jungla, ¿no? De los capitales financieros. Estar solo no es ser libre. Estar solo es estar... Déjame decirte una cosa, Íñigo, porque también hay otro concepto que nosotros utilizamos poco en la política, pero tal vez deberíamos utilizar más, que es el concepto de la felicidad. Eso es. ¿No? Uno no puede ser feliz solo. Eso es. No puede ser feliz solo. Uno no puede ser feliz viviendo en una casa hermosa rodeado en un barrio de villas miserias, ¿no? En un country encerrado. Acá le decimos country a las casas que están, no sé, allá también. Sí. Y el otro tema que es muy interesante es ver cómo se cumple la máxima esa que dice que las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes en cada época, porque han logrado que incluso sectores populares repitan como mantra los dogmas del libre mercado. Acá, hasta hace poco tiempo, hemos sufrido la quiebra fraudulenta de una de las principales empresas cerealeras
de la Argentina, que es la que genera dólares. Que es El gobierno empresa... intervino, lo vi. Vicentín, ¿no era? Bueno, sí. Y fue muy impresionante cuando se movilizó todo el pueblo de Santa Fe para pedir que el Estado no intervenga. En realidad fue una cosa muy extraña porque la empresa había estafado a productores agropecuarios, a bancos nacionales, entre ellos el Banco Público, y a bancos extranjeros, en una deuda que, no sé, de 1.700 millones de dólares. Y no pueden pagar nada, están en quiebra, ¿no? Mejor dicho, están en concurso, están camino a la quiebra. Y se hizo una movilización cuando el Estado anunció que iba a querer intervenir y se veía coches, automóviles muy, muy pobres, de esos automóviles que tienen más de 30, 40 años, con familias de laburantes adentro, con carteles que decía todos somos Vicentín, ¿no? Como peleando para defender los intereses de los grandes estafadores que había sido efectivamente la familia Vicentín, encabezados por el señor Nardelli y Padoan, que habían provocado un vaciamiento fraudulento de una empresa que había funcionado muy bien durante 90 años. Y eso acá llevó a una pregunta muy profunda, que es cuál es el grado de influencia de las derechas sobre el sentido común, sobre la construcción del sentido común, de lo que es permitido, de lo que es prohibido, de lo que es deseable, de lo que es indeseable. Y a mí me preocupa mucho, desde el punto de vista que empiezo a entender que incluso aquellos beneficiarios de la seguridad social han empezado a plantear la idea de la responsabilidad individual de los servicios públicos. Por ejemplo, empiezo a escuchar gente que no tiene posibilidad de tener una prepaga, que empieza a decir que es injustificado que se cobren tantos impuestos para garantizar, por ejemplo, la universidad pública o un sistema público sanitario de calidad. Se empieza a plantear como idea, ¿no? El hiperindividualismo, la destrucción del contrato social, que parte de la premisa de que todos somos responsables de lo que nos pasa a los otros y que vivir en sociedad te da responsabilidades, pero también te da créditos. Y eso se ha hecho, y con esto te paso la palabra, se ha hecho sobre una consigna, que es la idea de la meritocracia y el esfuerzo individual. Ellos han trabajado mucho la idea de que el progreso se consigue solamente a partir de tu esfuerzo individual y que el Estado en todo caso lo que tiene que hacer es evitar intervenir. Yo cuando era pibe escuchaba hablar a los liberales en su momento, cuando era joven, cuando era mucho más joven de lo que soy, de las tiranías o de los poderes absolutos del Estado, ¿no? Por eso nosotros siempre distinguimos entre liberales y neoliberales, entendiendo que uno puede ser liberal y no necesariamente ser neoliberal. Ahora que se da esta tiranía del mercado, de los mercados financieros, donde está claro que el poder es el poder de los dólares y no de los votos, está claro que la dirección la hegemonía, la construcción de la hegemonía en la sociedad tiene mucho más que ver con lo que producen los grandes grupos económicos que sostienen grandes multimedios, que con lo que producen los intelectuales de la derecha. Para nosotros es una sorpresa el grado de polarización de la sociedad, por cómo se da. Uno podría suponer que en una sociedad democrática, un socialdemócrata, un populista entendido como Laclau lo entendía, un liberal, podían compartir trincheras frente al avance de poderes absolutos. Pero hoy, que se da el avance de un poder absoluto, encontramos que la polarización se plantea en términos que para nosotros no son políticos, o que son antipolíticos, o que son inclusive muchas veces infantiles. O sea, y la división no necesariamente concuerda con lo que uno supone que debería concordar desde el abordaje de una mirada racional del conflicto que tienen nuestras sociedades, donde el poder se va de la política hacia el mercado, de lo público hacia lo privado, donde el poder empieza lamentablemente a reproducir un estado de situación de desigualdad y de infelicidad, y donde incluso muchas víctimas de esas políticas que producen infelicidad, pérdida de autonomía individual, terminan reproduciendo el discurso que se construye desde esos lugares antipolíticos. Y bueno, por eso creo que es imprescindible también empezar a pensar, y con esto te paso la palabra, cómo desarmamos el sentido común del neoliberalismo. Es que estaba bajando la cabeza, pero porque no paraba de apuntar cosas de lo que decías.
A ver, yo creo que hay varias cosas en lo que decías. Hay una que no quiero que se me olvide, ¿vale? Que te contesto ahora, pero hay una, es que dijiste una cosa que no me parece menor y que puede parecer inocente o naif y que a mí me parece fundamental. Y la dejaste como de paso y a mí me parece que es fundamental. Cuando decías la cuestión de lo de la felicidad, hay que volver a atreverse a hacer política para las cosas que de verdad importan. El confinamiento en España supuso mucho dolor para mucha gente. No es lo mismo confinarse en una casa de 200 metros cuadrados que en una de 40 metros cuadrados. No es lo mismo confinarse si tienes trabajo que si no lo tienes. Si tienes, no sé, garantizado que vas a poder pagar las facturas a final de mes que no. El confinamiento fue muy duro, muy duro. Pero también el confinamiento nos devolvió un poco una idea de la... O sea, creo, por lo menos a mí me pasó, me inspiró reflexiones que a mí me volvieron a conectar lo individual con lo colectivo. Y la política tiene que volver a las cosas fundamentales que nos pasan en el cuerpo. La política tiene que volver a hablar de si dormimos bien o no. En España se consumen masivamente antidepresivos. Eso no es una cuestión sanitaria, es una cuestión política. Eso significa que tenemos un orden que está desquiciado. Eso significa que vivimos en una sociedad que para la mayor parte de la gente es inaguantable si no se medica. La política tiene que hablar de eso. Y la política tiene que hablar de si tenemos tiempo para ver a nuestros seres queridos, si la gente joven podemos tener hijos o no, no solo porque podemos, no sé, tener una casa, sino porque podemos aspirar a que los podemos ver, a que podemos disfrutar de tiempo con ellos, a si lo que comemos es más sano o menos sano, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos a los pequeños productores que intentan producir queso, leche, hortalizas o carne sobreviviendo con muchas dificultades, pero luego lo que te comes en el supermercado está transportado de 3.000 kilómetros. ¿No? Los que intentan producir garbanzos en el sur de la Comunidad de Madrid no pueden producir, tienen muy difícil sobrevivir, pero luego tú vas al supermercado y los garbanzos han viajado desde México, envueltos en plástico y han consumido toneladas de combustible y han dejado mucha huella ecológica. Si algo tenía, digamos, el ideal del socialismo era que tenía que volver a hablar del derecho de las personas a ser felices. Y eso tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con cómo son nuestras ciudades, si son más verdes o menos, tiene que ver... Yo, por ejemplo, no sé, en la pandemia volví a escuchar pájaros en Madrid, que hacía mucho que no escuchaba pájaros. Y cualquiera que lo escuche dirá, pues esto es una tontería, medio hippie, ¿no? Como medio de los 60, medio... No, si lo que nosotros queremos en realidad es democratizar, ¿no? La belleza, democratizar la posibilidad de que la gente viva bien y que eso no sea un lujo carísimo, ¿no? Y hay que volver a discutir. Yo creo que eso igual el peronismo lo ha trabajado mucho en Argentina, o lo ha practicado mucho, pero tenemos que volver... Acá el peronismo le llama eso la democratización del goce. La democratización del goce, pues me lo apunto, porque es verdad, porque yo creo que en algún momento, a lo mejor en Europa fue más, pero en Europa nos pareció como que había que ser serios, había que hablar como de grandes cifras, y eso también, yo lo hago eso todos los días, pero además de eso, estamos en esto porque queremos que la gente pueda vivir vidas que merezcan más la pena, ¿no? Lo digo para no dejar pasar lo de la felicidad. Y dos cosas de lo que apuntabas. Una, lo de la meritocracia. El diario español El País, que no es que sea el Pravda, digamos, sacó un gráfico en el que uno podía comprobar, poniendo su código postal, es decir, mostrando dónde había nacido, podía comprobar la evolución, creo que era desde los años 80 hasta ahora, de la renta per cápita en esos sitios. ¿Qué demostraba básicamente ese gráfico? Ese gráfico demostraba que el principal factor que condiciona tu futuro hoy en España es dónde has nacido, quiénes son tus padres. Eso significa que la meritocracia es un cuento. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que estar en contra del mérito. Nosotros queremos defender que la gente pueda hacer las cosas de acuerdo con sus talentos, con sus pasiones, con sus capacidades. Pero hoy lo que más predice tu futuro es tu código postal, es decir, dónde ha nacido. Por decirlo en corto, naces en familia rica, tienes muchas posibilidades de morirte con esa misma renta per cápita, naces en familia pobre, tienes muchísimas más posibilidades de morirte pobre. Ya está. Los liberales, si fueran honestos, deberían decir La gran brecha, de Stiglitz. Yo me lo leí en un librito de dos profesores españoles que se llama La extinción de los ricos, que básicamente es lo mismo. Los liberales, si tuvieran algún sentido del decoro, si tuvieran alguna honestidad intelectual, los liberales de hoy, igual los liberales del siglo XIX a los de hoy no los querrían ni ver, pero los que hoy se dicen liberales, si tuvieran algún sentido de la decencia,
estarían de acuerdo con nosotros en que para que se puedan aprovechar los méritos y las capacidades de todo el mundo hay que igualar. Porque si no, el que nace en una familia muy humilde a lo mejor podría ser un estupendo cirujano o una magnífica ingeniera o un estupendo desarrollador de videojuegos, pero la pobreza, la exclusión o la falta de oportunidades le impedirán desarrollarlo. Y eso, para nuestros amigos liberales, no es solo un problema de su familia, es un problema de todo el país. Hoy España está perdiendo grandes científicos que como no nacen... Estáis ahí haciendo una matanza de cerdo o algo así, parece. Están saliendo los perros acá. Hoy en España a lo mejor están naciendo... Son unos, perdonadme, Íñigo, son unos perros terribles. Hoy en España pueden estar naciendo fantásticos ingenieros, fantásticos científicos que nunca podrán desarrollar sus capacidades porque no han tenido la suerte de nacer en una familia con grandes posibilidades, sino que nacer en una con muchas menos posibilidades. ¿Esto qué significa? Esto significa que la desigualdad, además de ser injusta, es económicamente ineficaz. La desigualdad nos hace perder el talento de mucha gente que se queda por el camino y, por tanto, hasta que no haya igualdad de oportunidades, la meritocracia es mentira. Claro. Porque básicamente la gente... Yo el otro día lo decía en una entrevista con El País. La desigualdad hace que para que algunos tengan tengan un tiro en la vida y que algunos tengan varios. Es decir, que si has nacido en una familia que tiene colchón social, que te puede aguantar, tú puedes intentar montar una empresa, te sale mal. Y te estudias un máster, luego resulta que no te sale como creías. Luego te pones a trabajar una cosa, pero no te gusta y lo dejas. Tú tienes varias intentonas. En el casino de la vida tú tienes varias fichas para jugar. Quienes nacen en hogares más golpeados no tienen varias fichas, tienen una y si la ficha les sale mal se van al carajo. ¿No? Vos sabés que... Cuando se van al carajo Sí, nos vamos todos. sí, claro, claro. Dos cosas en relación a eso, que nosotros a veces intuimos luego, que... Perdóname, y luego te entro a lo del sentido común que no... Perdón, sí. Dale, pero que no me olvido, digo. No, decía que a veces en la simplificación para muchos de nosotros la desigualdad es solamente la desigualdad de ingresos o de riqueza. Pero en realidad, trayéndolo a Pierre Bourdieu, podríamos decir que también existe el capital social, ¿no? No es lo mismo nacer en una familia que tiene contactos que en una familia que no los tiene. No es lo mismo que mamá y papá tengan biblioteca a que no los tenga. No es lo mismo que... Leer, claro. Claro, que inclusive el uso de las palabras. No es lo mismo tener un vocabulario florido que tener un vocabulario limitado. Una de las consecuencias del deterioro de la educación y de las políticas neoliberales en los barrios populares en la Argentina es que los niños usan cada vez menos palabras, el lenguaje es cada vez más acotado, y eso obviamente te condiciona, te autoestigmatiza, y hace paradójicamente que pierdas competitividad en el mercado laboral. Y después tenés un montón de prejuicios que tienen que ver con la dirección. Yo soy amigo de los chicos de La Garganta Poderosa, que es una organización que trabaja en villas, que te quieren mucho, te mandan un saludo. Y me decía Nacho Levi, su principal referente, que es muy difícil para ellos, por ejemplo, en la villa de Zabaleta, poner en el currículum vitae, en el CV, el domicilio de donde viven, porque inmediatamente quedan descartados por el hecho de vivir en el pasillo 4, manzana, ¿no? Las calles no tienen nombre, han hecho todo un proceso de ponerle nombre a ellos, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, un dato también para los que están viendo, que sabemos que hay mucha gente que estudia ciencias políticas o ciencias económicas y nos ven. Cuando hablamos del desincentivo del crecimiento económico que genera la desigualdad, hablamos básicamente de dos cosas. Primero, que los sectores que están en la punta de la pirámide social consumen una proporción muy pequeña de sus ingresos, porque ahorran y atesoran mucho más de lo que atesoran o lo que gastan inclusive los sectores intermedios, sin ni hablar los sectores populares que consumen directamente todo lo que les entra. Entonces, esa situación provoca que haya gente que tenga ingresos por debajo de sus necesidades, que no pueda acceder a lo básico, y haya gente que tenga más dinero de la que pueda gastar en su vida, que en lugar de invertirlo, lo que hace es lo atesora en paraísos fiscales, y para muestra lo tenemos a Macri. Esta batalla es una batalla compleja. Al rey de España, a Macri o al rey de España. O al rey de España. ¿Por qué? Porque además se ha construido la idea que quienes son exitosos en el mercado acumulando dinero pueden ser exitosos para la política. Y que el éxito se mide en términos de la capacidad de acumular bienes materiales, y la capacidad de acumular bienes materiales te legitima para mandar, Íñigo. Entonces, es una pelea, porque entonces, por ejemplo, mucha gente te dice, bueno, pero, a ver, tú, Íñigo, ¿qué haces? Tienes una empresa,
¿O has gestionado alguna vez comercio? No, entonces no puedes hablar, ¿no es cierto? Porque acá lo tienes a este, que este es un profesional que ha logrado demostrar que con su esfuerzo individual produjo una gran multinacional. Después no te explican que en realidad esas multinacionales se han construido en general también con suculentos contratos con el Estado, ¿no es cierto? Porque acá casi ningún empresario de los grandes, de los fuertes, puede decir que no tiene nada que ver con el Estado. Pero en términos culturales y en términos de la hegemonía, de la dirección intelectual, cultural, de la aprehensión del sentido común, una de las cosas que más me preocupa es el éxito entendido solamente como la habilidad para acumular bienes materiales, Íñigo. Claro. Claro, es que tú antes, que ahí era lo que tú antes decías, digamos, ¿cómo puede ser? Que es como la pregunta, que en mi opinión la respuesta ahí no es la economía. ¿Cómo puede ser que unos pocos que consiguen una vida muy por encima de sus sociedades, con más dinero del que podrán gastar nunca en su vida, aunque vivieran entre vidas, cómo es posible que unos pocos, que una pequeñísima minoría, sea capaz de que sus valores, de que su estética, de que sus aspiraciones se conviertan en lo que todos desean? Es más, en lo que desean incluso quienes nunca llegarán a eso. Ahí no es la economía. Yo creo que ahí el marxismo siempre da la explicación. No, bueno, pues la falsa conciencia, y entonces, como son los de arriba, pues sus ideas permean hacia los de abajo. Yo creo que, o sea, el neoliberalismo, por ejemplo, digamos que comienza a hacerse hegemónico recuperando una buena parte de los temas de la izquierda desde 1968 en adelante, que le hacía a la burocratización de la vida, a que todo estuviera arreglado, digamos, a las voluntades antiautoritarias también de liberación personal y colectiva. Lo que pasa es que las coge y el neoliberalismo te dice, bueno, pues esto se arregla, digamos, en el mercado, en la guerra del todos contra todos en el mercado. Nosotros creo que tenemos que pensar bien, por una parte, cuáles de esas ideas, por qué esas ideas son atractivas para gente que hoy se lleva la peor parte en la organización social y que, sin embargo, le parece, me dice alguien que no se oye mi audio. ¿Me oís bien? ¿Tú me estás oyendo, Sí, Leandro? Sí. sí. Vale. No, ¿por qué algunas ideas de los de arriba son tan atractivas para muchos de los de abajo? ¿No? Y a eso hay que dar una vuelta. ¿Y cuáles de esas ideas, ojo, y lo digo, cuáles de esas ideas no hay que descartarlas todas igual? Y lo digo muy, muy llanamente. Yo no creo que haya que descartar la idea del mérito. Lo que sí que creo es que la meritocracia, lo digo otra vez, digamos que la meritocracia es mentira. Pero a mí sí que me parece bien. O sea, yo no creo que el mercado pueda ser abolido. No creo ni siquiera que sea deseable. Creo que el intercambio de cosas entre los humanos no está mal. Creo que lo que no se puede dar lo que no se le puede entregar es a un espacio de intercambio que está gobernado por quienes más tienen y pueden, con oligopolios, controlar la fijación de precios, la fijación de las formas en las que trabajamos, las condiciones, pueden poner de rodillas a los gobiernos. A esa especie de sinsentido no se le puede entregar el poder de gobernar nuestros países, el medio ambiente, nuestras vidas. Creo que es un sinsentido. Ahora bien, yo creo que el mercado va a seguir existiendo, digamos que de hecho nadie lo ha abolido y todos los intentos de abolirlo han acabado de una forma terrible, totalitaria, ¿no? Creo que el mercado tiene que seguir existiendo, creo que está bien que la gente tenga iniciativa individual, creo que hay ciertos niveles de competición, de competencia que no están mal, y creo que eso no se lo podemos entregar, digamos, nosotros no le podemos oponer al neoliberalismo una especie de absoluto estatismo que piense que en realidad todo lo podemos hacer una institución, porque si es que mentira, si es que son ellos los que ahogan la posibilidad de que afloren todos los méritos y todos los talentos, son ellos los que ahogan la posibilidad de que la gente cree cosas. Yo qué sé cuántos chavales hay hoy que a lo mejor están desarrollando un videojuego buenísimo que nunca va a poder llegar a comercializarse porque resulta que viven en un barrio donde no lo podrán sacar adelante, o porque no tienen la financiación suficiente, o porque no tienen... No, yo no tengo ningún problema entre la colaboración público-privada. Lo que sí tengo problema es, primero, que creo que los sectores estratégicos tienen que estar gobernados con una idea de interés general, ¿no? Y el que no lo crea o el que le parezca que esto es socialista, pues que recuerde de nuevo el COVID. Cuando llega el COVID, ¿qué pasa? Pues que nos damos cuenta que en nuestros países, a vosotros a lo mejor nos pasa, pero nosotros no producimos una buena parte de los alimentos que necesitamos, no tenemos casi industria porque la hemos ido desmontando para ser un país que solo se dedica al turismo y a la construcción de casas para que vengan los alemanes o los holandeses aquí. Por cierto, que luego nos dicen que digamos, luego no quieren que la Unión Europea pueda
pueda poner dinero para salir de esta, ¿no? Y luego ellos son los tenedores de nuestra deuda, porque nos usan como colonia, porque nos usan como colonia de trabajo barato, porque vienen aquí a tomar sangría barata, a tener un apartamento en la playa barato, y a que no, porque el sueldo de un camarero aquí cuesta menos de lo que cuesta el sueldo de un camarero en sus países de origen, ¿no? Que es una relación colonial, en realidad, la que tienen con nosotros los países del norte de la Unión Europea. Bueno, por una parte, no entregarles todo eso, pero por otra parte, claro, nosotros solo hacemos política, en realidad, cuando estamos así en una charla, cuando estamos en un acto, cuando estamos en una marcha, cuando estamos... Pero el adversario hace política todos los días, todos los minutos, desde que abre Netflix. ¿Cuántas series hay en Netflix en las que el héroe es colectivo? En todas las series que vemos, en realidad, el que sale adelante porque es un tipo medio solitario, mal encarado, que desconfía de todo el mundo y que gracias a que tiene muchos cojones y mucha audacia y mucha no sé qué, al final tira para adelante, ¿no? Y el héroe siempre es individual. Y si se cruza con una manifestación o se cruza con una concentración, parece como un rebaño de ovejas que le molesta. ¿Cuántas, no sé, en cuántas series vemos historias de superación de familias que se ayudan y que tiran para adelante en condiciones difíciles? No de, digamos, superhéroes o policías que resuelven 15 crímenes, y a mí me encanta la novela negra. Pero vemos historias de las de la calle, las del día a día, las de... Entonces, yo creo que hay que entender una cosa, que es, antes de que se abran las urnas, antes de que lleguen las elecciones, ellos ya van ganando. ¿Por qué? Porque sus valores se normalizan en el día a día con todo lo que... con las aplicaciones para conocer gente, que hacen que te relaciones con la gente como si fueran todo el rato objetos de consumo uno detrás de otro, con la relación en el trabajo, en la que mucha gente de nuestra generación entiende que para ascender o para que te vaya mejor, en lugar de organizarte o en lugar de cooperar, lo mejor es intentar pisar al de al lado, ¿no? Y subir por encima de él. En la relación cuando tienes que alquilar una casa y todo el mundo sabe que con determinado aspecto o que con determinado trabajo o que con determinada ideología vas a tener más difícil que te alquilen una casa o no. Digamos, en el día a día, las relaciones mercantiles en el día a día naturalizan los valores del adversario. Y cuando nosotros proponemos unos alternativos, nos dicen es que ustedes están politizando. Porque los suyos no son políticos, los suyos no los reproducen ellos en mítines. Si lo reprodujera Macri en mítines nunca habrían ganado, porque no, habla fatal. Es que los suyos, Macri no tiene que hacer campaña, se la hace, digo, no voy a decir, no sé, que Netflix, pero digo que yo la veo, pero sus valores los reproducen en la vida cotidiana el conjunto de relaciones mercantiles, ¿no? Que estás solo, o pisas o te pisas, no puedes confiar en nadie, cuando alguien habla de lo colectivo es para engañarte, de tal manera que para cuando empieza la competición electoral ellos ya van ganando. Y ahí yo creo que hay una cosa que los gobiernos populares tienen que entender, en mi opinión. O dos diría. Una, gobernar es también gobernar el deseo, ¿no? Y no vale de nada igualar económicamente o solucionar la pobreza más dura si no producimos horizontes de deseo diferente, ¿no? Porque el capitalismo salvaje los produce todos los días. No te dice que tú puedas tener todo lo que te anuncia, pero te dice que puedes soñar con tenerlo, ¿no? Y para mucha gente, pues, digamos, un sueño repetido muchas veces se parece más a, ¿no? Se parece más a alguna idea de felicidad. Puedes jugar a que eres rico un tiempo, ¿no? Todos los vídeos de rap, por ejemplo, te pones un vídeo de rap y la gente muy de barrio que durante una noche puede jugar a ser millonario. Tiene champán y está en una habitación de hotel y está... No, una noche puedes ser rico. Te puedes ir, durante 3 noches en tu vida tú puedes jugar a que eres millonario. Nosotros hay que dar la disputa por el deseo. Yo desde hace mucho tiempo le presto mucha atención al ecologismo como una forma de plantear, unas formas de desear, de un horizonte de felicidad alternativo que tiene que ver con lo pequeño, con tener tiempo para tus seres queridos, con cuidarnos, con reírse más, con comer mejor, con tener más horas para los placeres lentos, ¿no? Hay que dar la disputa, en mi opinión, por el deseo, porque si no hacemos eso siempre lo hace el adversario. Y la segunda, me estaba leyendo un librito que decía Saint-Just en la Revolución Francesa, que decía que quien hace una revolución a medias cava su tumba. Y el tipo, ¿por qué lo decía? Lo decía en 1792 y lo decía porque decía, claro, nosotros le hemos dado la libertad política a mucha gente. Pero esa gente es civilmente dependiente de los peores enemigos de la nueva república. Así que, aunque son políticamente libres, en el día a día se socializan en los valores del adversario. Bueno, pues hoy yo diría que para los gobiernos populares democratizan, expanden el alcance de la soberanía popular, pero si no tocan las bases del poder oligárquico con las cuales los oligarcas educan a la gente en el día a día, educan sin tener que imprimir panfletos ni libros, los educan en la vida cotidiana, en cómo funciona. Si no tocamos eso, en realidad damos la disputa siempre en su campo.
¿no? Damos la disputa siempre en su terreno de juego. Y un gobierno popular debería plantearse cómo hacer para que las siguientes generaciones que nazcan en su país nazcan con unas formas de desear, de relacionarse, que tengan más que ver con la cooperación, con la risa, con la felicidad, con el tiempo, con el cuidar de la tierra, con el cuidar de los seres queridos, y no con el ideal de ser yo el que más, ser el que más acumula, pisar al de al lado siempre es un enemigo, estoy solo, pero la soledad la trampeo, la disfrazo de consumo permanente de medicamentos, ¿no? Me parece que la pelea del deseo ahí es... O sea, que chocar con el neoliberalismo es chocar con su régimen del deseo también, yo creo un poco, ¿no? No sé cómo lo ves. Por eso me ha interesado tanto lo que decías de la felicidad antes, ¿no? No, a mí, eso, para mí es el debate del momento, ¿no? Básicamente porque no lo estamos discutiendo. Claro, Entonces, claro. se necesita profundizar por ahí, porque está claro que si queremos pelear contra el neoliberalismo sin poner en crisis su estructura de valores, vamos a perder. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a la Unión Soviética en la competencia por la productividad con los Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, era más fácil sumarte al enemigo para, si el éxito se mide en lo que podés acumular y el éxito se mide en lo que podés consumir, y no vas a tener en cuenta, por ejemplo, el deterioro del medio ambiente, es más fácil Además, hacer... perdona que te interrumpa, es que además es un éxito que todos sabemos que... O sea, estamos hablando en Instagram. ¿Cómo funciona Instagram? En Instagram todo el mundo pone las fotos, los vídeos y las fotos, parece que todo el mundo es permanentemente feliz. Yo abro Instagram y mis amigos nunca están jodidos en Instagram, ¿no? Luego quedas con ellos a tomar una cerveza y algunos están hechos mierda, o están tristes, o les dejó la novia, o no tienen tiempo para ver a sus hijos, o en su trabajo les hacen la vida imposible, o no se van a poder ir de vacaciones este año y están muertos de calor en Madrid y no lo soportan. Pero todo el mundo estamos como obligados permanentemente a gestionarnos como si fuéramos nuestra propia empresa y a dar como la mejor cara de nosotros mismos, ¿no? Cuando en realidad todos sabemos que ese éxito es mentira. Si es que luego cuando la gente se queda encerrada en casa, ese éxito no se sostiene. Somos individuos rotos, somos individuos muy solos, somos individuos que tienen una relación neurótica con su teléfono móvil, que tienen una relación neurótica con su coche, somos individuos que vivimos permanentemente como con miedo. O sea que es muy importante que cuando la story de Instagram o el videoclip o el no sé qué se acaban y viene la otra parte de la vida, la gente está muy golpeada. Pero no solo económicamente golpeada, psicológicamente, digamos, porque el neoliberalismo es la vida. Porque vos hablabas del 68, ¿no? Y nosotros yo creo que necesitamos construir un movimiento contracultural. Claro. Hemos aceptado demasiado los patrones estéticos, los modelos aspiracionales, inclusive las formas de vida. Me gusta mucho el Pepe Mujica, porque el Pepe es uno de los únicos que se ha animado a ir a los centros neurálgicos del poder a decir que la forma de vida que está proponiendo el capitalismo no genera nada más que angustia y autoexplotación. ¿Viste? Habrás visto ese famoso discurso del Pepe donde dice, vos estás todo el tiempo endeudándote para comprar algún cacharro, le dice él, que supongo que en el idioma uruguayo cacharro debe significar alguna baratija, piensas que lo haces, que lo compras con dinero, ¿no? Pero no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo que utilizas para generar ese dinero, para terminar comprando. Che, ¿te fuiste, Ñigo? ¿Estás por ahí? No, he ido a encender la luz. Ah, bueno. Dale, que aquí, perdón. Te escuchaba, estaba encendiendo la luz. Aparte, a las 8 y oscurece. Me lo aprendí. Te decía lo del Pepe, que hablaba del tiempo que se utiliza para juntar ese dinero, que finalmente sirve para que te compres algo que no le vas a dar ninguna utilidad, porque dejas de sentir de felicidad al poco tiempo, ¿no? El ejemplo de cambias el auto, te sentís muy feliz los primeros días, y después es un auto más y necesitas volver a consumir otra cosa. Nada, yo creo que ahí hay algunas relecturas que son imprescindibles. Para mí la relectura de Fromm, no sé si lo has leído bastante, ¿no? De Erich Fromm, son necesarias para plantearnos también cómo nosotros tenemos que construir un discurso que tenga anclaje no solamente en lo político, sino también en lo filosófico y en lo existencialista. En segundo lugar, creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que ha entrado en crisis el paradigma del neoliberalismo. Nosotros nos definimos como post-neoliberales, pero no hemos construido un paradigma alternativo. Y nosotros empezamos a hablar hace un tiempo de una idea, que es la idea de la democracia comunitaria. Porque en definitiva, si te pones a pensar, la gran contradicción es entre el individualismo y la comunidad.
La idea de una democracia comunitaria que te permita encontrar, por ejemplo, un valor en el tiempo libre, en el compartir, en ser feliz en el dar, más que en el recibir, en recuperar la idea del altruismo, que es una idea que a mí me cuesta, por ejemplo, inclusive hasta con mi hija más grande, con Fran. Yo cuando tengo una hija de 14 y cuando le trato de explicar que hay cosas que hago solamente porque las hago, sin que haya ningún tipo de interés atrás, me cree porque soy su papá y me ama, pero es difícil de entenderlo para un adolescente hoy, ¿no? O sea, todo en realidad está mediado por un interés que en general suele ser o material, o en el caso de los que somos políticos profesionales, además de ser militantes, está atado a algún tipo de búsqueda de, no sé, de algún tipo de ventaja electoral, cuando en realidad no es así. Es más, para comunicar muchas veces uno transige con la realidad a la hora de aceptar el significado de algunas palabras y le da ese significado como la derecha las construye solamente porque supone que entrar a discutir, por ejemplo, la idea de democracia no la usamos en los medios de comunicación como la podríamos utilizar en una conversación entre vos y yo. Aceptamos que la idea de democracia es solamente la democracia política y que en todo caso, digamos, dejamos que algunas discusiones queden para más adelante. Pero ¿a qué voy con esto? Para darte finalmente la palabra y después, si te parece, hacemos entrada a algunas preguntas que los compañeros están haciendo. Para pensar que nosotros no podemos, Íñigo, seguir definiéndonos por lo que no somos. Que una de las grandes ventajas o de los grandes logros del neoliberalismo es conseguir que cada vez que nosotros fijamos la utopía como norte, para un sector de la sociedad se nos ridiculice como infantiles o como soñadores. En esta lógica del Instagram, por ejemplo, hay que saber venderse, ¿no? Y el concepto venderse tiene una connotación positiva. Y ser un soñador y ser un idealista, paradójicamente para un sector de la sociedad tiene una connotación negativa, porque los sueños te alejan de lo concreto, paradójicamente en esa cultura de lo inmediato y de lo superficial. Es más, cuando uno trata, por ejemplo, de vivir con austeridad, yo lo practico como creo que también lo practicás vos en tu vida cotidiana, lo hace también como una forma de ejercer la docencia política, no solamente porque cree que tenga que ser así, sino que lo hace porque nosotros no podemos plantear que hay que organizar la sociedad sobre un criterio distinto al de la codicia, el lucro o la rentabilidad, si uno mismo no se autolimita, ¿no? Y muchas veces esto es percibido como una actitud despectiva. Yo subí una foto a Instagram, por ejemplo, con el ministro de Desarrollo Social esta semana, donde varios comentarios hacían foco en cómo estaba vestido Íñigo. Decían, eres diputado, ¿cómo te vas a vestir así? Eres un croto, vístete mejor. Y te puedo asegurar que ese mensaje tiene una carga ideológica muy fuerte que está muy vinculado con lo que estabas planteando vos, ¿no es cierto? Porque si todo el tiempo lo importante es la apariencia, si todo el tiempo lo que hay que subrayar es solamente la venta de uno como si fuera un producto, hay poco lugar para el discurso humanista, que es en definitiva el que nosotros tenemos que lograr instalar. Vos decías recién, en una simplificación que me parece muy interesante, los suecos en realidad hablaban de todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario, ¿no? Ahora, ¿quién define cuánto mercado es posible y cuánto Estado es necesario? Los valores. Y yo creo que la disputa nuestra ideológica, más de fondo, filosófica, existencialista, pasa por volver a poner al ser humano en el centro de la escena y poner a la economía al servicio de la política y no a la política al servicio de la economía, y pasa por lograr generar crisis en el sentido común del neoliberalismo. Con esto termino así. Vos sabés que para nosotros el capitalismo, que es un poco más que el neoliberalismo, el capitalismo es el gran constructor de sentido de nuestras democracias, ¿no? de nuestras sociedades más que nuestra democracia. Y es como la Matrix, ¿no? Porque parece perfecto, o sea, uno vive una vida que en realidad no vive, pero quiere vivirla. Ahora, ¿cómo se pelea contra la Matrix? Bueno, nosotros durante mucho tiempo en nuestra juventud teníamos la instancia frontal, ¿no? de generar una lucha frontal contra la Matrix. Pero descubrimos que en realidad la mejor manera es crear virus en la Matrix para lograr generar pequeñas contradicciones, para lograr que parte de los que vivimos dentro de la Matrix nos demos cuenta que en realidad esa es una realidad ficcional,
una realidad que está montada. Esto que decías vos, el sueño de 4 noches de ser rico me permite a mí aceptar un sistema que me condena a ser pobre. Esa pelea de correr el velo, de correr el velo de la manipulación, requiere mucha creatividad, mucha inteligencia, mucha distancia y fundamentalmente, compañero y amigo, requiere de mucho amor. No podemos nosotros, como hablamos de la felicidad, dar esta batalla si no es entendiendo también que el amor y la amistad, el amor y la amistad entendida como el ejercicio del amor con compañeras y compañeros, se tiene que transformar en una bandera de acción política. Había dos cosas que me interesaban de lo que tú ponías encima de la mesa, ¿no? Una, yo no creo que el neoliberalismo se sostenga, o que la forma actual, digamos, de organizar nuestras sociedades, que es marcadamente injusta y que es un desastre, no creo que se sostenga tanto porque convenza a la gente de que es buena. Convence a la gente fundamentalmente, o digamos, sus defensores, les basta con decir que, bueno, que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas que quizá tienen que ser corregidas y que, sobre todo, cualquier otra alternativa ha acabado en un desastre o en una cosa totalitaria, ¿no? Si eso fuera así, y yo creo que no, que yo creo que es así, si eso es así, en realidad nosotros no tenemos que dedicar mucho más tiempo a la crítica del neoliberalismo. Hay que mantenerla siempre, pero esa ya no sería la tarea principal. La tarea principal sería la construcción en nuestras propuestas, en nuestro discurso y en nuestras acciones políticas y en nuestras acciones de gobierno de la demostración pequeña, sitio a sitio, incluso de realidades micro a realidades micro, de que las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Generar certezas. Yo creo que para que nuestras propuestas políticas dejen de ser propuestas, o para que nuestras apuestas dejen de ser apuestas de minorías muy politizadas y empiecen a ser asumidas como horizontes posibles por nuestros pueblos, hay que ofrecer certidumbres, hay que ofrecer garantías. La gente no, digamos, la gente está dispuesta a hacer saltos o a hacer aventuras tanto más cuanto más se haya hundido el orden en el que viven, ¿no? Pero si el orden en el que viven más o menos aguanta, aunque sea injusto, aunque sea con dificultades, si ese orden más o menos aguanta, eso significa que la gente no está dispuesta a muchas aventuras. Está dispuesta a cambiar algunas cosas. Siempre que eso no me trastoque toda la vida cotidiana, siempre que eso no me obligue a que yo me eche la manta a la cabeza. Digamos, sí, cuando alguien es joven, es militante, está en la universidad o trabaja en el barrio, está muy dispuesto a entregar toda la vida para transformar su país. Pero en general nuestros conciudadanos no lo están. Nuestros conciudadanos, incluso si quieren algún cambio, lo quieren solo si ese cambio es más fácil y más posible que el mantenimiento de lo actual. Y eso significa que nosotros tenemos que ofrecer ejemplos concretos y garantías de que nosotros representamos el orden frente al desorden actual, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante la cuestión de, digamos, los militantes deberíamos tener como dos tareas, yo creo, en relación con eso. Por una parte, tenemos que tener una tarea de generar espacios donde la vida sea de otra forma. Que no solo son los partidos, o los sindicatos, o las agrupaciones. Hoy en día cualquier forma de juntarse ya es positiva. Porque el neoliberalismo gobierna disgregando, fragmentando. Así que nosotros tenemos que reconstruir sociedad. Y reconstruir sociedad sin que necesariamente siempre la sociedad sea, no sé, con valores de izquierdas. Digamos, reconstruir la posibilidad de que las fiestas en los barrios sean fiestas más organizadas por los vecinos que por empresas a las que se les entrega la concesión para que lo organicen. Y luego los vecinos ya veremos lo que hacen, pero no, yo de pequeño, o de cuando éramos más jóvenes, pues claro, ¿no? Que las fiestas estén llenas y de carteles políticos y pancartas, y eso es importante, a mí me gusta más, claro. Pero lo fundamental es que la gente cada vez, que vayamos produciendo cada vez más espacios de comunidad. Hay que ir construyendo más comunidad. Y construir comunidad es robarle espacios a la lógica del sálvese que pueda del mercado, ¿no? Y eso se hace con la militancia. Y no estoy hablando solo de partidos, estoy hablando de clubs que van a la montaña, agrupaciones deportivas, agrupaciones gastronómicas, grupos de gente que se ayudan en redes de comercio justo, grupos que se intercambian libros o películas, gente con la que... Todo lo que consigamos que sea gozar en común frente a este régimen de la ansiedad permanente en solitario, eso ya es un avance.
incluso si no se le pone una etiqueta, digamos, de izquierda, eso ya es un avance para mí. Y luego, digamos, desde la política, desde las instituciones, nosotros tenemos que tenemos que tener un buen mapa de qué son aquellas cosas que hay que cambiar de forma definitiva para que cuando gane las elecciones el adversario las gane ya teniendo que aceptar muchas cosas de lo que nosotros hemos avanzado. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo para cerrar con esto. Los neoliberales le han prestado mucha atención desde siempre al urbanismo, porque el urbanismo produce un tipo de forma de ser y no otra. Un barrio construido en torno a una plaza en la que te puedes sentar, bajas, te encuentras a la gente, construye una forma de ser y una forma de mirar la sociedad. Un tipo de urbanismo construido en torno a que tú sales del garaje con un 4x4, circulas a toda velocidad, solo te encuentras a la gente en la cola del supermercado y vuelves a toda velocidad a tu casa encerrado, construye otra relación con la sociedad. La sociedad es otra. Tú la ves de una manera diferente según cómo vivas, ¿no? No es una cosa moralista de que no puedes vivir en un sitio o en otro, ¿no? Nosotros tenemos que pensar cuáles han sido los elementos, a menudo no siempre institucionales, por los cuales el neoliberalismo ha hecho que sus valores se vivan como algo normal en la vida cotidiana, para poder dar nosotros la guerra por la vida cotidiana. Y la guerra por la vida cotidiana tiene que ver con el arte, tiene que ver con el urbanismo, tiene que ver con las redes de consumo, tiene que ver con la forma en la que vemos cine, tiene que ver con la música que producimos, ¿no? Digamos, nuestra obsesión debería ser que cuando estemos en posiciones de poder político, trabajar para que la vida cotidiana facilite espacios de comunidad, de goce en común, de solidaridad, de fraternidad, y vaya desmontando la dinámica permanente de la guerra de todos contra todos y del sálvese quien pueda, ¿no? Para mí, digamos, los gobiernos no duran siempre, porque siempre pierden elecciones. Y está bien que no duren siempre, porque eso es que hay libertad. Todos los que decían que no había libertad cuando había los gobiernos nacional populares, vosotros habéis vuelto a tener uno, pues han quedado como desnudos y como mentirosos porque ellos pudieron ganar elecciones, así que efectivamente había pluralismo sin ningún problema. Los gobiernos van y vienen, pero cada gobierno nuestro o de los nuestros debería plantearse qué cosas se pueden transformar para que cuando vengan ellos, vengan en una situación más difícil para ellos. Yo quiero que ellos tengan siempre la posibilidad de volver, porque es democracia, pero quiero que lo hagan apoyados solo en su capacidad de convencer, no en su dinero, no en que toda la organización de la vida cotidiana les favorece. Hay que ir destruyendo y rearticulando todas las formas de convivencia, las instituciones, las formas de organización del espacio social que normalizan sus valores y hacen que los nuestros sean muy raros, muy extraños, para que la competición sea más justa y para que vayamos normalizando cada vez más valores ecologistas, valores feministas, pero no valores en abstracto, formas de encarnarlos en la vida cotidiana, formas de vivir de acuerdo con esos valores. La tarea, me parece, de los militantes, sea en el espacio social o sea en el espacio institucional, debería ser siempre, ¿no?, ir pensando qué pequeñas conquistas de esas se hacen que luego cuando lleguen ellos no las van a poder deshacer, ¿no? Que luego incluso cuando lleguen ellos les va a costar mucho. A nosotros nos pasa la contra. Nosotros de repente, cuando de repente tenemos gobiernos municipales, regionales, nacionales, resulta que tienes que asumir una buena parte de lo que ellos han construido, pero no en las leyes, de lo que ellos han construido no sé, en la educación, en el deseo, en el urbanismo, en la sexualidad, en la economía, en las finanzas. Nosotros nos tenemos que plantear cuáles son esos pequeños bastiones que se pueden conquistar, a los que se les puede dar la vuelta y que van a resistir incluso una derrota electoral, ¿no? Y que van a ir normalizando un tipo de valores que hace que para cuando tengamos que dar la pelea para volvamos en mejores condiciones. No tengamos que empezar de cero, porque si no parece que somos como, viste, el hámster en la rueda que corre siempre pero empieza siempre del mismo sitio, ¿no? Para que el suelo mínimo desde el que peleemos sea cada generación más alto. Bueno, nuestra generación, la tuya y la mía, ¿dónde vamos a dejar el suelo? Pues vamos a dejar aquí, para que hoy ya esto no sea discutible. De aquí para abajo ya no es discutible, porque ya forma parte del patrimonio de toda la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, la siguiente pelea, cuando nosotros ya estemos cansados, los que vengan ya no la tengan que dar desde aquí, como tuvimos que dar nosotros, sino que la den de aquí para arriba, ¿no? Para ir siempre por más, vamos. Yo, si te parece, dejamos aquí lo nuestro, dejamos aquí esta parte de la charla y lo nuestro que sea muchas charlas más, pero y damos, ¿no?, a las compañeras y a los compañeros que están viendo, que están escribiendo, que están mandando cosas, le damos paso. Bueno, acá me dicen que vamos a seleccionar preguntas. Vale. Están acá. Sí. A ver. Hemos seleccionado vosotros, selecciono yo. A ver, una y una si querés. Te digo, a ver, estoy viendo acá las que han puesto. ¿Cuál es la tarea militante en la reconstrucción del tejido social de la pospandemia? Dice acá un compañero. Augusto. ¿Cuál es en la reconstrucción del tejido social post-pandemia? ¿Qué opinas vos, Ñu?
la tarea militante. Creo que igual parte de lo que acabas de decir tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Eh, Yo, yo, pues, para, yo creo sí. que hay dos. Bueno, o le quieres dar. No, dale, dale vos. Ahí hay dos. A ver, por una parte yo creo que hay que asumir que hay que entender que estamos en un momento que es un momento de oportunidad para ir a la ofensiva. Todo lo que estaba diciendo antes, digamos, esa idea central de que, bueno, pues en los momentos más duros de la crisis y de la pandemia ha sido la idea de que efectivamente tenemos un interés general, la idea de que los intereses de la sociedad no son la suma de los intereses de los individuos, sino que hay un interés colectivo como sociedad, que hay un bien común, que ese bien común lo tienen que salvaguardar y lo tienen que trabajar y tienen que serle fieles para que se pueda realizar las instituciones y el Estado. La idea en realidad de que la economía es política y de que está sometida a la política. Es tan claro eso como que los estados han decidido durante el tiempo de la pandemia qué sectores paraban y qué sectores no paraban. Y se ha decidido qué sectores sí que tenían que ir a trabajar y cuáles se podían quedar en casa. Y se ha decidido qué cosas había que producir sí o sí y qué cosas no eran tan importantes. ¿Esto qué significa? Que en la excepción de la pandemia se han mostrado muchas cosas que son verdades que nosotros tenemos que aspirar a que sean verdades también en la vida cotidiana. También en la normalidad, sea, cuando la recuperemos. Espera que me estoy apuntando una cosa, perdona. Así que nuestra pelea debería ser que una buena parte de las cosas que han pasado durante los meses del confinamiento y durante la gestión del confinamiento y de la pandemia se conviertan en elementos que rijan también nuestra vuelta a la normalidad. Claro. Las cosas que han sido posibles cuando teníamos miedo tienen que ser posibles también, no solo para dejar de tener miedo, sino para vivir más felices, ¿no? Si el Estado español ha decidido... Perdona, dale. No, acá hemos visto, o por lo menos yo percibo, que hubo un primer momento de una reivindicación de lo público, de los lazos de solidaridad, y ahora estamos viviendo una suerte de retracción de eso, donde los sectores conservadores han sentido que tienen más margen para operar sobre la realidad y han planteado argumentos más individualistas, más antiestatistas. O sea, claro, esa sensación que yo sentí al principio de se pudieron poner en cuestionamiento algunos tótems del neoliberalismo, rápidamente se transformó en no nos vayan a tocar los privilegios, paren con la idea comunista esta de poner, no sé, la seguridad o el servicio privado de salud al servicio de todos, porque yo si me voy a internar no quiero que haya un negro al lado mío, en la cama de al lado, y ese tipo de discursos xenófobos horribles que se empezaron a escuchar y que tienen legitimidad. Sí creo que con el tema de la pospandemia, como decías vos, hay algo en la experiencia colectiva que me parece que tiene que salir de todo esto, que es que está claro, como dice también nuestro presidente Alberto, que si un virus imperceptible a los ojos logró poner en crisis todo el sistema, es que ese sistema que nosotros creemos perfecto y creemos que no tiene complicaciones, en realidad es muy vulnerable, y que la única forma de enfrentar la vulnerabilidad y la fragilidad de la condición humana, porque, a ver, uno de los logros del capitalismo es hacernos creer que somos inmortales también, ¿viste? Claro. Nuestro cuerpo no se acaba, el planeta es infinito, sí. Claro. Y en realidad entonces, la pandemia viene a poner encima de la mesa que somos frágiles. Exactamente. Esa fragilidad y ese sentido de la finitud, que lejos de llegar a una situación nihilista, de vacío personal, conduzca al replanteo de lo que es importante y de lo que no lo es. De hecho, yo creo que un amigo mío me decía la vez pasada que una de las cosas que aprendió en esta pandemia es el valor del tiempo libre, ¿no? De poder compartir. ¿Y eso por qué? Porque te das cuenta que yo tengo dos hijas, ¿no? Antonio y Fran. Y bueno, por mi actividad política no puedo estar todo el tiempo con ellas. Pero me di cuenta que es una de las cosas. A ver, no es que me di cuenta por la pandemia. Tengo claro que estamos de paso en el mundo. Y que entonces la prioridad en los tiempos pasa más por los afectos que por ahí la pelea por otro tipo de conquistas, ¿no? Ojalá sirva, qué sé yo, porque también me parece que una de las consecuencias de la pelea contra el neoliberalismo es que en algún punto se nota que vos no, pero muchos de nosotros nos hemos
en algunos momentos deshumanizado y hemos llevado la discusión a un terreno de mucha hostilidad, de mucha, lo que vos decías al principio de los números fríos, ¿viste? Discutir de economía, los números del PBI, las políticas públicas, las responsabilidades, hace que desconectemos nuestra labor militante de las cosas de la vida cotidiana. De hecho, hablamos en un lenguaje, tenemos un discurso, hoy menos que en otras oportunidades, pero que es muy, muy inaccesible, digamos, para la gente común. Entonces parece que, claro, esto que yo te decía recién de, bueno, de recuperar la idea de la amistad, de recuperar la idea de la... Nosotros decíamos la vez pasada, incluso la poesía como una herramienta de acción política, ¿no? Porque hay toda una dimensión también artística y estética que nosotros deberíamos poder poner en valor para combatir contra la estructura de valores del neoliberalismo, que lo único que produce son verdades en serie. Frente a esa lógica de la construcción de verdades en serie, la construcción artesanal, por ejemplo, yo te descubrí a vos, Íñigo, porque en el mejor sentido lo voy a decir, descubrí con tus videos que eras un artista, que eras un orfebre, un artesano, un tipo que construía con las palabras imágenes que tenían capacidad de demostrar que había otras lógicas de pensar la política y la vida. Si nosotros pudiéramos internacionalizar eso, porque hacer entrar en crisis el neoliberalismo es, entre otras cosas, crearle a la gente la imagen mental de que una sociedad distinta es posible. Acá se suele usar, a ver si lo tengo acá, pará. Hay un librito, no sé si lo has leído, de Mark Fisher. No, a ver. Bueno, te lo apuntas y te lo compras después. Que dice que, realismo capitalista, dice que es más común ver en las películas de Hollywood y pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí, para nosotros es más probable pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Y eso por qué es? Porque no somos capaces de imaginar, y acá el tema de la imaginación también, como una herramienta de la acción política, una forma de vida, no de construcción política, sino de vida distinta a la que nos proponen las series de Netflix que decías vos. Y eso no lo va a hacer un productor de Hollywood, lo vamos a tener que hacer nosotros. Claro. Había o sea, yo creo que ahí lo fundamental es que en los momentos en los que todo se sacude, en los momentos en los que de repente tenemos miedo, no sabemos qué va a ser de nosotros, nos preocupamos por nuestros familiares, esos momentos revelan verdades sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser. Sí. Y para mí la pregunta es si hemos tomado nota, ¿no? Si hemos tomado nota de lo que aprendimos, por desgracia, en momentos muy difíciles, ¿no? De si aprendimos la importancia de que hay que liberar tiempo. No puede ser, si cada vez hacen más trabajo las máquinas, ¿por qué trabajamos más horas? Si hemos liberado, si producimos la misma cantidad de mercancías con menos horas necesarias de trabajo humano. Pues porque la liberación del trabajo se convierte, digamos, en más precariedad, ¿no? En manos de los capitalistas. O porque, si nos hemos dado cuenta que necesitamos vivir en sociedades donde estemos más sanos, donde respiremos mejor aire. O sea, el virus también ha golpeado más en sitios donde la gente respiraba peor aire, donde la gente vivía con aire más contaminado. ¿Por qué no somos capaces de transformar eso? Digamos, ha habido 3 o 4 cosas que hemos aprendido. 3 o 4 cosas que yo creo que ni nuestros adversarios nos pueden discutir. Que la sanidad pública salva vidas y que es la única que nos asegura, porque del virus no te sales tú solo. Que los países tienen que volver a tener industria para producir lo que necesitan. Esa tontería de que se nos pueden ir todas las industrias y nosotros dedicarnos solo a ser países de servicios. Necesitamos tener industrias propias. Que la empatía y la solidaridad salvan vidas y que se cuidan y que mis vecinos eran unos desconocidos. Y en los días más duros de la pandemia de repente nos conocíamos, nos ayudábamos, la gente se presta, mira, no sé quién no puede ir a comprar porque es mayor, pues alguien va a la compra por la señora mayor y luego se lo sube. Bueno, pues esas 4 o 5 cosas que aprendimos en los momentos duros, la pregunta de cómo se transforman, ¿no? ¿Cuál deberían ser las tareas de la militancia? Esas grandes cosas que aprendimos en los duros, hay que transformarlas ahora. Con esas cosas hay que construir la nueva cotidianidad, ¿no? Con esos elementos, con esos mimbres. Hay 3 cositas muy, muy rápidas, si me permites, que han preguntado bastantes compañeros, yo creo desde Argentina fundamentalmente, que querría responder, para no solo responder a cosas, digamos, más teóricas, sino para no escaparme. Que han preguntado 3 cosas. Han preguntado una cosa de carácter más interno, porque mucha gente pregunta, ¿no? Preguntaban varios compañeros, Íñigo, pero ¿por qué te fuiste de Podemos? Y se lo quiero responder. Una cosa sobre la monarquía o la república, ¿no? Que alguien decía, joder, con lo que está pasando, ¿por qué están con ese tema que es menor? Y una cosa sobre, a mi entender, cómo lo está haciendo el gobierno actual.
el gobierno de Pedro Sánchez en España. Sobre lo de monarquía o república, alguien decía, con lo que está cayendo, con todo lo que está pasando, ¿cómo es posible que estén ustedes ahora con el debate de monarquía o república? Que parecería una cosa menos importante. No es ese debate. No es un debate de monarquía o república. Es el debate sobre si los españoles somos mayores de edad o no. Si tenemos derecho a conocer lo que el jefe del Estado hace, dónde está y qué ha hecho en el nombre del Estado español y si los impuestos los va a pagar yo aquí. No es un debate sobre la forma de Estado. Yo soy republicano. Y yo preferiría que el jefe de Estado en España se le vote. Pero no es un debate sobre la forma de Estado. Estamos en una cosa anterior. Estamos en un debate sobre el Estado de Derecho, sobre si todos los españoles somos iguales ante la ley, nos apellidemos Errejón o Borbón. Ese es el debate. Y ese sí que es un debate sobre el tipo de sociedad que vamos a construir. Y, por cierto, precisamente por la que está cayendo, qué bien nos vendrían que todos esos millones de euros, supuestos millones de euros, hubieran pagado impuestos en España. Porque a lo mejor tendríamos un poquito más de recursos para la sanidad. La segunda cuestión es lo del gobierno, ¿no? Voy muy rápido. ¿Qué tal creo que lo está haciendo? Mira, tenemos el riesgo de confundir este gobierno con lo que dicen de él sus enemigos. Si tú escuchas a la derecha en España, este es un gobierno que está emprendiendo un proceso de transformación socialista radical en España. Pero eso lo dicen porque están mal de la cabeza. Digamos, se ha desplazado tanto el sentido común que en realidad cualquier cosa parece que... en realidad yo creo que tenemos un gobierno que ha puesto algunos parches, pero que está desaprovechando, en mi opinión, una magnífica ocasión para hacer de nuestra sociedad una sociedad más verde, más justa y más libre. Hay 3 o 4 cosas, como blindar constitucionalmente la sanidad pública, como subirle los impuestos a los multimillonarios para que ayuden al esfuerzo nacional que estamos necesitando, o como emprender un programa de industrialización ecológica en nuestro país, de industrialización verde, de nuevas tecnologías y de nuevas energías, para las que el gobierno tiene recursos que están viniendo de Europa, mayoría social que lo va a entender y mayoría en la Cámara, mayoría parlamentaria como para avanzar. Y en mi opinión no está avanzando lo suficiente. Y no es un problema de que, bueno, es que a mí me gustaría más, pero bueno, todavía está avanzando. Es que estamos en un momento decisivo en el que se puede dar una gran ofensiva para salir de esta situación con sociedades más justas y con estados más fuertes y con economías más sólidas. Y en mi opinión, el gobierno Sánchez va lento, va atrasado y está dejando pasar una gran oportunidad. Ahora bien, nuestra posición es de apoyo crítico. Siempre que avanza estamos con ellos. Y cuando no avanza, les recordamos que no se debe quedar estancado en la pelea con las derechas, sino que lo que tiene que hacer es avanzar para desoligarquizar nuestro país. El adversario son las oligarquías, no sus 3 o 4 voceros que gritan, por mucho que griten, ¿no? Y sobre la cuestión de Podemos, que mucha gente pregunta, pues mire, hay una cuestión, digamos, de carácter ideológico y una de carácter político. Y, la de carácter ideológico a nadie se le escapa, digamos, mi orientación política desde siempre tiene más que ver con lo nacional popular que con las izquierdas clásicas. Así ha sido siempre, nunca lo he escondido, así está siempre en mis escritos, en mis entrevistas, en mis pronunciamientos políticos y siempre he pensado que que militar con honestidad es dar la pelea por las ideas que uno cree. Y Podemos eligió, en mi opinión, un rumbo que tiene más que ver, digamos, con la izquierda clásica de toda la vida, con lo que fue en la trayectoria política de España, Izquierda Unida. Eso es muy legítimo, tiene sentido, representa a mucha gente, mucha menos que cuando lo fundamos, pero todavía representa a mucha gente y están en su derecho y son compañeros. Pero nunca he tenido interés en una fuerza política que se dedique a aglutinar a la izquierda. No, yo no comparto con la gente que cree que lo que hay que hacer es juntar a toda la izquierda y que sí ganamos. Lo que hay que hacer es construir un pueblo. Y eso se construye también con quienes a lo mejor ideológicamente o con las etiquetas piensan diferente, pero que cuando hablamos de cuestiones concretas o cuando apelamos a qué tipo de horizonte de país queremos, pueden estar de este lado, ¿no? Siempre he creído que la mayoría popular es una mayoría popular transversal y que el adversario no es la derecha, es la oligarquía. Ojo, a lo mejor en el camino de chocar con la oligarquía se nos ponen entre medias la derecha y chocaremos, digamos, con ideas, con argumentos, pero no se trata de juntar a la izquierda para chocar con la derecha, se trata de juntar al pueblo para que sea cada vez más soberano y dependa menos de los caprichos de 3 o 4 oligarcas. Esa era la idea, digamos, con la que lo fundamos inicialmente, se fue separando cada vez más y yo además, lo he contado muchas veces, en mi opinión, bueno, no mi opinión, en mi experiencia personal, cada vez era más difícil estar en una organización, digamos, en la que la vida interna tenía un carácter muy autoritario y que a mí se me hacía imposible. Hay mucha gente que ahora me dice, joder, me gusta mucho lo que dices en el Congreso, me hubiera gustado oírtelo. Bueno, pues la gente no podía, porque no me dejaban. Y decidí que no vengo de la cultura de los partidos comunistas, no estoy cómodo en ese tipo de funcionamiento, político, en mi opinión de cuño más autoritario, y decidí que contribuía a fundar un espacio político que en Madrid es la primera fuerza en la ciudad, el 15% en la región,
y que tenemos humildemente 3 diputados nacionales en nuestra primera andadura, que los ponemos al servicio de un gobierno para que avance en un sentido progresista y que han sido determinantes para que avance. En todo caso, digamos, máximo respeto. Nunca abordo estas cuestiones porque me parece que las cuestiones internas son menos interesantes, pero es verdad que hay mucha gente que pregunta. Seguramente el público español está harto de escuchar estas cosas porque los medios nos preguntan, pero los compañeros en Argentina pues seguramente no, o sea, lo preguntan además con la mejor intención, con desconocimiento, joder, pues... Sí, claro. ¿no? A ver, es cierto lo que decís. Que hizo ruido, que acá la gente que te sigue y que lo sigue a ustedes y que vimos lo del 11M como un proceso parecido a lo que fue el post-2001 para nosotros, fue llamativo esa decisión que tomaste. Yo siempre la entendí en el sentido que lo estás planteando vos, básicamente porque, como te decía, mi amigo Facundo, que trabaja conmigo, es el santiagueño, que debe estar llorando por esta reunión que estamos haciendo. Un abrazo, compañero Facundo. Sí, me mantiene al tanto día a día de cómo viene la situación y además es rejonista de primera hora. Pero, digamos, coincido en algo de lo que decís vos y me parece que también estaría bueno preguntárnoslo, que es la dificultad de construir pueblo. Vos sabés que en la Argentina el concepto de pueblo está muy asociado al peronismo y los compañeros a veces suponen que el pueblo es solamente aquellas personas que no son la oligarquía o que el pueblo es una suerte de categoría equivalente a la de clase trabajadora o asalariada. Y en realidad, por lo menos para nosotros, para los que lo hemos leído en la CLO, para lo que charlamos con Jorge, bueno, y que más o menos tenemos una línea de lectura similar, en las sociedades postindustriales la composición del pueblo se ha vuelto un desafío, no es una situación universal que se da para siempre. Y yo acá estoy manteniendo una discusión también con algunas compañeras y con algunos compañeros que en el afán de poder dar un debate más claro en relación a qué debería ser el gobierno popular, a veces encontramos como una suerte de simplificación binaria de la sociedad, donde algunos plantean que estamos los que estamos con el gobierno y la oposición y en el medio nada. Y una de las cosas que a mí más me interesa tratar de construir acá o ayudar a construir acá es la idea que la sociedad es mucho más diversa que los peronistas y los antiperonistas o los frentistas y los antifrentistas, y que hay un sector flotante que a veces vota una cosa y a veces vota otra, que son esos independientes despolitizados que en general suelen coincidir con un segmento de la pirámide social que son los laburantes pobres, o sea, la clase media, la clase media baja, el monotributista, el autónomo, el trabajador precario, que no tiene una identidad política ni una pertenencia de clase muy definida, que accede a la politización eventualmente en momentos electorales, pero que después tiene más bien una lectura crítica de lo que sucede dentro de las instituciones, pero que, sin embargo, es tan legítima su opinión y su voto como el de cualquiera de nosotros. O sea, más allá de que nosotros, desde una posición de petulancia intelectual y de soberbia, muchas veces querramos ningunearlos con el concepto de lúmpenes o desclasados, o de incluso algunos compañeras son más agresivos en el sentido de la caracterización de esa persona que no tiene por ahí una pertenencia ideológica más definida, y que obviamente muchas veces termina provocando un distanciamiento. Vos sabés que yo una de las cosas que decías, tomando también parte de lo que te vengo escuchando a vos, es que quien cree que es dueño de la verdad se equivoca enormemente y que la verdad es compartida, que la derecha incluso tiene una parte del pueblo también. O sea, nosotros podemos representar o creer que representamos más genuinamente y más legítimamente los intereses de la clase desposeída, pero quien no entiende que el 41% de lo que sacó la derecha en la última elección se construye con toda la élite y con toda la oligarquía de la Argentina, pero también con un pedazo del pueblo, porque si no es imposible sacar tantos millones de votos, no entiende la complejidad de la discusión, y no entiende además que no se trata solamente de agrupar a las organizaciones actualmente existentes, o sea, no es agrupar a la CGT con los movimientos sociales, con los partidos políticos y ya estamos, sino también es tratar de interpelar a aquellos ciudadanos que son parte de un colectivo que por ahí no está organizado, que es inorgánico, o que tienen una mirada por ahí menos gregaria, pero que también, digamos, tienen derecho a participar. A lo que voy, construir pueblo en la Argentina no es solamente construir un frente electoral o un frente político-social.
es lograr también incluir dentro de ese frente, que es imprescindible, pero no es suficiente, la posibilidad de que otros sectores sociales que no están politizados y que por ahí no tienen un lenguaje político que facilite su relación con nosotros, se incluyan y sean parte de una coalición de gobierno que los represente para poder mejorar, digamos, sus condiciones de vida, para poder cambiar. A mí me gustaría saber cómo se da también en España en esta situación lo que estamos discutiendo acá, porque creo que puede ayudar, digamos, ¿no? Claro, claro. Hay particularidades que son de cada país, pero hay cosas que son muy comunes con la reflexión, digamos, me inspiraba mucho, me sentía muy cerca de la reflexión que hacías, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, digamos, si la prensa conservadora o nuestros adversarios muchas veces nos califican de populistas, es un concepto que tiene mucha discusión intelectual, que a mí particularmente en absoluto me ofende, ¿no? Y que me parece que lo que hace, o sea, que lo que nos distingue es que nosotros ponemos el pueblo por delante incluso de la izquierda. Y yo soy de izquierdas, lo he sido siempre, mis padres lo han sido, fueron militantes contra la dictadura de izquierdas, pero yo pongo por delante el pueblo antes que la izquierda. ¿Qué significa eso? Porque eso no es solo retórica, no es una poesía. ¿Qué significa eso? Eso significa, en primer lugar, que la izquierda es un medio, que no es un objetivo en sí mismo. Claro. Digamos, uno se hace de izquierda porque cree en la libertad, en la fraternidad, en la justicia social, en la democracia. Pero la izquierda es el medio, es el coche que te lleva a algún sitio, pero es el instrumento. Yo no es que, digamos, si es una metáfora izquierda, es por donde se sentaban en la Asamblea Nacional Francesa unos diputados y otros. No, digamos que es una metáfora que sirve cuando nos permite construir grandes mayorías. Pero es el medio, no es el objetivo. Y significa eso también, lo de que el pueblo está por delante de la izquierda, significa también que nosotros nos debemos también a gente a la que no nos va a votar nunca. Es decir, que nosotros militamos, intentamos gobernar, intentamos construir también para gente que nunca va a votar por nosotros, pero que son nuestro pueblo. Es más, incluso gente que a lo mejor equivocada, por prejuicio, nos puede incluso detestar, pero que nosotros queremos trabajar para que no pasen miedo por si no le renuevan el contrato a final de mes. Queremos trabajar también para que puedan poner la calefacción en invierno. Queremos trabajar para que puedan disfrutar de aire limpio en sus ciudades. Queremos trabajar para que puedan vivir en un país en el que sus hijos tengan derecho a la educación. Incluso si no nos van a votar nunca, porque nos debemos a ellos. Sí. Incluso asumiendo que a lo mejor tienen intereses diferentes y en algún momento van a querer girar. En algún momento van a querer girar las cosas en un sentido contrario. Pero nosotros no hacemos política para los convencidos. Hacemos políticas para el conjunto de nuestro pueblo, para que la gente tenga vidas más seguras, más tranquilas, ¿no? Luego, con respecto a cómo es en España, mira, las grandes transformaciones no se hacen con el 55%. Se hacen con un 60%, con un 70%. Esto no es una cuestión numérica, de que es que hasta que no tengas el 60 no puedes avanzar. Pero cuando tú tienes el 55, tienes que trabajar para asumir que tienes que expandir. Pero expandir no es solo repetir lo que tú ya piensas. Es que hay gente que a lo mejor ya te escuchó y no está contigo. Lo que tienes que hacer es asumir, plantearte por qué algunos sectores de gente humilde, de gente trabajadora, no está aquí, no está en este lado. Y qué cosas de sus tradiciones, de sus ideas, de sus prejuicios, de sus expectativas tienes que incorporar, tienes que escuchar y la hegemonía no es una labor de repetir permanentemente una cosa hasta que cale. Es una labor de mancharse del otro, ¿no? Y de asumir una parte de las razones del otro para construir una cosa que es más que la suma de las partes. Y en ese sentido, en España, las discusiones clásicas izquierda-derecha parten el pueblo en dos. Y además sacan a la oligarquía de la discusión. Hay una pelea permanente izquierda-derecha, mientras que en realidad los grandes señores del dinero, los déspotas que pueden hacerlo todo por levantar un teléfono, quedan fuera de la discusión. Y yo he insistido siempre, como forma de hacer política, en que se trata fundamentalmente de poner las razones concretas de la vida cotidiana, las expectativas de una vida diferente, encima de la mesa, de tal manera que nos permita agrupar transversalmente a gente que a lo mejor, por lo que votaban ayer, o por lo que votaban sus abuelos, o por su identificación histórica, están en diferentes lados. Pero que sobre cuestiones del futuro pueden estar en el mismo, ¿no? Sí. Y utilizar de forma laica los símbolos. Los símbolos valen si agrupan. Los símbolos valen si nos acercan a un mundo más justo. Pero si no nos acercan, dan igual los símbolos. Nosotros no somos religiosos. Digamos, no, la izquierda en Europa tiene como tradición la bandera roja.
La bandera roja sirve si sirve para construir mayorías populares. Si no sirve, da igual. Si en realidad la bandera roja era un instrumento para agrupar gente. Pero uno no se casa con los símbolos, se casa con los valores. ¿Y los valores cuáles eran? El gobierno de los pobres, ¿no? Que los pobres tienen derecho a gobernarse para emancipar al conjunto de la sociedad. Esa es la idea. Bueno, déjame decirte algo. Vos sabés que a mí me pasa algo parecido a lo que te pasa a vos. Yo milité muchos años en la Unión Cívica Radical, que era es un partido afiliado a la Internacional Socialista, ¿no? Tuve la suerte de construir una relación de afecto muy cercana con el expresidente Alfonsín. Cuando Alfonsín se muere, empecé a sentir que ese partido, todos mis compañeros empezamos a sentir que ese partido que defendía los intereses populares se estaba transformando en lo que había combatido, en el orden conservador. Con el correr del tiempo tomamos una decisión que en aquel momento fue muy traumática, hoy la celebramos, que es abandonar el radicalismo y sumarnos al Frente para la Victoria. Lo que fue interpretado por muchos como que vos jugabas en River y pasabas a jugar en Boca. ¿Viste? Al día de hoy algunos me lo preguntan todavía, así que aprovecho también para decirlo, porque creo que es una respuesta colectiva esto, que explica el por qué muchos de nosotros tomamos la decisión de un partido a otro. Y la verdad es que yo siempre decía, yo soy hincha de San Lorenzo, ¿no? Yo soy hincha de San Lorenzo, ¿vos? Yo del Real Madrid. Sí, del Real Madrid. Si San Lorenzo juega con 3 en el fondo, juega con 5, voy a seguir siendo hincha de San Lorenzo porque mi pertenencia a ese club no está determinada por el estilo de juego. Está básicamente determinada por el barrio en el que vivo. Yo vivo en el barrio de Boedo, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Muy cerca de acá va a estar la nueva cancha de San Lorenzo, a pocas cuadras de mi casa, y eso es parte de mi identidad. Ahora, yo no voy a ser militante de un partido político si está a la izquierda, si está a la derecha, si defiende a los de arriba o defiende a los de abajo, de cualquier manera. Porque uno es militante de unos valores. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, esos valores que son los que me llevaron a militar desde muy pequeño, yo tenía 13 años cuando me incorporé a la militancia, son exactamente los mismos valores que tenemos hoy, y los podemos llevar adelante con compañeros que tienen otra tradición cultural, pero la misma identidad ideológica, Íñigo. O sea, para nosotros el partido fue en su momento una suerte de familia que nos abrigaba desde el punto de vista cultural, más que ideológico. Hoy encontramos en este frente que lo conduce Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, un espacio con... Mirá, siempre digo lo mismo, a mí muchas veces me preguntan en los actos, Santoro, ¿qué te dieron los kirchneristas para irte con el kirchnerismo? Entendiendo que te tienen que dar algo material, ¿no? Y la respuesta es la misma. Nos dieron cientos de miles de compañeros para transformar la Argentina. Eso es lo que nos dieron. Y eso creo que tiene mucho que ver también con la respuesta que vos has dado acerca de por qué has decidido formar un espacio político distinto, lo que no significa que por ahí en algún punto no tengas coincidencias con tus ex compañeros de militancia, pero en definitiva, los instrumentos son solamente instrumentos, y las banderas van más allá de las viejas nomenclaturas y van muchísimo más allá de los espacios transicionales, ¿no? Sobre todo porque al final nosotros no somos tan importantes. Claro. Como nosotros concretamente, ni los dirigentes, ni la gente que hace labor de vanguardia en un momento dado, nosotros no estamos, si nosotros en realidad estamos de paso. Lo que uno se tiene que preguntar es qué servicio le haces, ¿no? O cómo le haces servicio a una causa que se le puede llamar de diferentes formas, ¿no? Y que se puede expresar con diferentes símbolos, pero que básicamente, pues eso, la de la fraternidad republicana, la soberanía popular, la del feminismo, ¿no? Pues esos son los valores. Ahora cada uno tiene que preguntarse dónde es más útil, cómo se construye mejor y cómo, pero no tanto con etiquetas de dónde viene cada uno, que a mí eso me interesa, digamos, me parece menos, bueno, ya cada uno, pero me parece que tiene menos interés, curiosidad, ¿no? Interés historiográfico, sino sobre todo, ¿no? Como cuáles son las grandes ideas fuerzas, los grandes afectos que nos hacen estar juntos, que nos permiten mirar hacia adelante como con un proyecto compartido. Y yo creo que eso, digamos, lo nacional popular no se puede convertir en otra etiqueta igual que la cantidad de etiquetitas pequeñas que tiene ya todo el mundo de la izquierda. Es una forma de entender que por encima de los partidos políticos está la reunión del pueblo y la patria, ¿no? Construir una patria que esté al servicio, en primer lugar, de los más desfavorecidos. Eso es. Y eso no puede ser otra etiqueta más en el mercado de las etiquetas de toda la izquierda. Yo soy no sé quéista, yo soy no sé cuántosista. No, es otra cosa.
Nosotros creemos en la capacidad de los pueblos para gobernarse y para ser felices, y se puede notar de sus propias normas, ¿no? Por encima de la tiranía de los señores del dinero. Y queremos afirmarla en nuestros países, porque amamos a nuestros países y queremos que estén al servicio de sus pueblos. Y eso en cada sitio se llama de una forma, ¿no? Pero lo importante son los valores, y ustedes lo llaman de una manera y nosotros aquí lo llamamos de otra, pero ¿no? Esa es. Es lo mismo. Bueno, Íñigo, que si te gustaría cerrar con algo que te haya quedado, con alguna otra pregunta. No, hemos hablado aquí para dar y tomar. No, ha sido Bueno, un la verdad, gustazo. a mí también. Gracias, Leandro, por la invitación, y a todos los compas de Los Irrompibles. Y nada, espero que lo hagamos más veces, ¿vale? Sí, Mando un por saludo también supuesto. a toda la gente que ha pasado muchísima gente por aquí. Ha habido 1.300, ha habido hasta 3.000 y pico. Mando un saludo a toda la gente porque ha sido un gustazo de conversación, de charla, y es un gusto teneros, compas. Así que nada, yo mandaros un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo grande y ojalá antes de fin de año podamos repetirlo, si te parece. Sí, hagamos otro, que a mí me gusta mucho, ¿vale? ¿Eh? Venga, Abrazo grande y saludo a toda la gente allá del otro lado del océano. yo damos otro saludo para otro lado. Un beso fuerte. Gracias. Igual.